Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en línea. Antes de hablar, cantaba sobre mí. Eres tan bueno para
Antes de respirar, soplaste vida en mí. Eres tan bueno para mí. Oh, el incontenible, interminable, osado amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Oh, tu amor luchó por mí. El incontenible, interminable, osado amor de Dios. Oh, 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 Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Eres tan bueno para mí. Oh, el incontenible, interminable, osado amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Oh, tu amor luchó por mí. El incontenible, interminable, osado amor de Dios. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, el incontenible, interminable, osado amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Oh, tu amor luchó por mí. El incontenible, interminable, osado amor de Dios. Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea.
Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en Línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparte este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenos días, queridos y amados hermanos y hermanas, familia, Palabra y Poder aquí en nuestra ciudad, en Curicó. Gusto y bendición siempre saludarles y compartir este culto online. De esta forma, a través de estas plataformas, sabemos que estamos llegando a un buen número de hermanos y de personas que nos siguen a través de la página. Un abrazo grande a la distancia y animarles para este día oír la voz de Dios, a poner el corazón delante del Señor para que Él pueda obrar en cada uno de nosotros. Quiero decirles que hemos estado hablando en la serie La fe que mueve montañas. Esta mañana vamos a hablar acerca de la fe que nos conduce a la bendición. La palabra bendición que ocupamos tanto nosotros, que es casi a diario. Pero, ¿cómo podemos lograr la bendición de Dios en nuestra vida? ¿De qué forma? La fe es esencial para una vida de experiencias sobrenaturales. La fe es lo que nos va a llevar a la bendición. No puede haber bendición si no hay fe. Quiero que busque en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Vamos a basar esta palabra en el libro de Primera de Crónicas 4:9 y de un personaje llamado Jabes. Jabes, del cual se tienen poquísimas referencias. Es más, aparte de este versículo que vamos a leer, no hay rastros de él en otro lugar. Aparece una ciudad de nombre Jabes, que se piensa que justamente fue edificada con ese nombre por el impacto de este hombre llamado Jabes. Vamos al capítulo 4, versículo número 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó, versículo 10, Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Es una frase maravillosa.
¿Qué tal si oramos al Señor y le pedimos que nos bendiga en nuestro corazón, nuestro espíritu? El Señor tiene una palabra para ti esta mañana. Tú que has venido a comunicarte con nosotros, a entrar a este culto, a visitar nuestra página, quiero decirte que el Señor está para bendecir tu corazón, para ayudarte, para alimentarte, para abrazarte y para darte una palabra que puede ayudarte muchísimo en lo que resta del tiempo y de la vida que nos queda a todos, esperando que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Padre, gracias te damos. Consagramos una vez más nuestra vida delante de ti. Consagramos nuestro espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos siempre oír tu voz. Y en este día vamos delante de ti para recibir esa palabra que es bendita por los siglos de los siglos y que nos ayudará a desafiarnos en fe y a disfrutar lo que tú tienes para nuestra vida. Háblanos por tu palabra y por tu espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera entonces hablarles acerca de lo que es tan esencial para nosotros los hijos de Dios, que es la fe. Para poder vivir nuevas experiencias espirituales, sobrenaturales, de respuestas de Dios, no podemos vivirlas sino impulsados por la fe. Esa fe que es capaz de mover montañas, esa fe que es capaz de trasladarnos, cambiarnos la visión, llevarnos a un nuevo tiempo, es la fe que nos impulsa y es esencial para recibir bendición de Dios. Si nos preguntamos, ¿me gusta recibir la bendición de Dios? Estoy seguro que nadie diría no me gusta. Anhelamos vivir siempre en la bendición de Dios. Muchas veces creemos que la bendición de Dios solo es en el ámbito material y pareciera que cuando alguien nos bendice y nos dice, hermano, que te vaya bien, inmediatamente pensamos que a lo mejor Dios suplirá las cosas económicas en las que necesitamos. Pero cuando hablamos del concepto de bendición en la Biblia, es un concepto completo. El Señor ha de bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, partiendo por lo espiritual, partiendo por nuestra alma, por nuestro ser, para que podamos ser creyentes que aman a Dios, fieles. Indudablemente Dios se ocupará y se preocupará de todos los detalles de nuestra vida, pero debemos buscar la bendición de Dios. A veces nosotros buscamos desde nuestra propia mirada la bendición de Dios. Luchamos para alcanzar un progreso en lo económico, en lo material, en el desarrollo de la educación, en una serie de cosas. Cuando las alcanzamos, pareciera ser que aquellas cosas no nos satisfacen. Pareciera ser que hay algo más. Y justamente es porque a lo mejor hemos concebido la bendición solo con aspectos materiales o logros personales. Citando entonces el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahí está la bendición. Ahí está la gracia que debemos alcanzar. Ahí está la medida de fe en la que Dios nos anima. Buscar las cosas espirituales. Buscar las cosas del reino de Dios. Y todo lo demás nos será añadido. Vamos a mirar entonces esta palabra y observar de manera tan profunda la fe que nos ayuda para alcanzar esta bendición. Número 1, es una fe conforme al corazón de Dios. Este hombre Jabes, como lo hemos estado diciendo, es un hombre que lo único que encontramos como registro de él es esto. Le pusieron Jabes porque su madre lo concibió y lo dio a luz con dolor. Eso significa Jabes, el que causa tristeza o el que trajo dolor.
Con ese nombre él viene, pero establece la Biblia ahí que fue más ilustre que todos sus hermanos. ¿A qué se referirá? Fue más conocido, tuvo un impacto mayor, fue una celebridad, por decirlo de alguna forma, a pesar de que cargaba sobre sí mismo el significado de su nombre. ¿A quién le gustaría llamarse el que causa dolor o el que causa tristeza? A ninguno de nosotros. Recuerde que los antiguos le ponían nombre de acuerdo a la experiencia que tenían en su tiempo del nacimiento de sus hijos, o algo que les llamara la atención, o algo que les recordara, o la experiencia, como en este caso. Este Jabes pareciera, con un nombre así, que estaba destinado a ser un fracaso. Estaba destinado a vivir con el estigma de que le causó tristeza a su madre, le causó dolor su concepción y su alumbramiento. Pero nos sorprende lo que dice la Biblia a continuación. No solo que fue más ilustre que sus hermanos, sino dice por qué fue más ilustre que sus hermanos. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Es impresionante porque la palabra del Señor también en el libro de Santiago nos dice que no recibimos, nos enseña que pedimos pero no recibimos porque hemos pedido mal. Hemos pedido para satisfacer nuestras necesidades vanas, quizás lo hemos hecho mal, recibimos mal o no recibimos lo que esperamos cuando pedimos mal. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la oración entonces conforme al corazón de Dios? ¿Se ha preguntado usted? ¿Estaré bien orando de esta forma? ¿Cuántas veces nos preguntamos, sobre todo en el primer tiempo de nuestra conversión? Nos preguntábamos, ¿será que Dios quiere esto? Y orábamos seguramente por muchas cosas en nuestro aprendizaje espiritual en las que estábamos pidiendo mal, solo para gozar de los deleites de la vida. Después fuimos aprendiendo que había que centrar, ¿cierto?, la oración, tal como estamos hablando aquí. Tiene que ser una fe que sea conforme al corazón de Dios. Cuando Jabes oró, le rogó a Dios, dijo: oh, si me dierais bendición, oh, si me dierais bendición, si tú me das bendición. Ahora, no puedo estar en la mente ni en el corazón de Jabes de ese tiempo, pero él estaba orando de lo más profundo de su ser. Seguramente tenía que dejar atrás su pensamiento o lo que había vivido de pequeño cuando lo llamaban Jabes, quizás cortando un ciclo de su vida y ahora él pedir la bendición de Dios sobre su vida. Por eso invoca al Señor: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Él no está orando por cosas personales. Pone a Dios en primer lugar. Oh, si me dieras bendición. Él entiende que el único que puede bendecirlo es Dios. El único que es capaz de darle para ensanchar su territorio es Dios. El único que lo iba a llevar a ser más ilustre, conocido que sus hermanos, era Dios. Entonces la fe debe ser puesta, como nos dice aquí la palabra, ¿cierto? Puesta en Dios, puesta en buscar la bendición de Dios, es decir, una oración conforme al corazón de Dios. Fíjese usted que él no empieza a pedirle cosas, sino que consagra esta oración
es como un cántico, ¿no? Es como un reconocimiento. Oh, si me dieras. Es decir, tú, Señor, tú puedes darme la bendición. Qué linda oración, porque nosotros cuando oramos de esa manera, Él nos dará mejor de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Porque cuando pedimos que Él nos dé algo y pensando con nuestros ojos humanos, Dios está pensando mucho más allá de nosotros. Es por eso que la fe debe estar centrada en el corazón, ¿cierto?, de Dios, o conforme al corazón de Dios. Ahora, debe enmarcarse en el propósito de Dios. Esto es lo que nos cuesta mucho a nosotros. A veces le pedimos cosas que evidentemente nos van a alejar del Señor. A veces pedimos bendición y al final esa bendición llega a ser un estorbo para servir al Señor. A veces he escuchado hermanas que le dicen: Señor, si me dieras un hijo, si nos bendijese como pareja, estamos deseando un hijo, no hemos podido hacerlo, y de repente Dios, en esos momentos de Dios, le responde y los bendice con un hijo, con una hija, con un bebé. Al poco tiempo uno nota que su forma de servir a Dios cambió. Ya no son los que estaban siempre para servir al Señor. Y muchas veces ponen obstáculos. Y lamentablemente llegan a decir: ahora no puedo porque tengo un hijo o tengo una hija. No puedo servir al Señor como antes lo hacía. Es evidente que todos los hijos que nacen y las madres necesitan, sobre todo el primer tiempo, estar con sus hijos, pero también deben servir a Dios con sus hijos. No puede ser una bendición un obstáculo en nuestra relación con Dios. Eso significa que lo que hemos recibido no es conforme al corazón de Dios. Así de sencillo. Si algo es obstáculo para mi relación con Dios, mi búsqueda de Dios, y entonces quiere decir que Dios no ha estado allí, o que Dios pasó a un segundo lugar. Cuando uno centra su fe y le dice: Señor, dame bendición, lo que está haciendo es: dame bendición que venga del cielo, lo que tú quieres para mí, no lo que yo deseo. Yo puedo tener un deseo, pero siempre tenemos que dejar en las manos de Dios nuestros deseos y nuestros anhelos, para que Él nos dé lo que Él determine y vea mejor para nosotros. No podemos recibir cosas que serán un obstáculo para servir a Dios. Al revés, lo que recibiremos nos ayudará y nos empujará a recibir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Podemos entonces concluir aquí. Nuestra oración debe ser dirigida a Dios para recibir lo que necesitamos, pero en la voluntad de Dios. Es por eso que hablo de que nuestra fe tiene que ser enmarcada en el propósito, en el corazón de Dios. De lo contrario, muchas veces las cosas que recibimos las hemos logrado nosotros. Y muchas veces esas cosas que hemos logrado por nuestra fuerza no nos van a ayudar ni van a sumar al total, ¿cierto? Al total de lo que Dios quiere hacer. Una fe que nos impulsa para pedir conforme al propósito de Dios es la fe que usted y yo tenemos que tener para poder alcanzar lo que Dios anhela hacer con nosotros. Y no solo Jabes, no solo Jabes. Hay muchos personajes en la Biblia que nos demuestran que Dios es superior a todos nuestros pensamientos y a todas nuestras determinaciones. Siempre me pregunto, ¿qué vio Dios en David? ¿Qué vio Dios en David?
Era el más chico de sus hermanos. La costumbre era que si sus padres tenían bienes o tenían ganado, tenían ovejas, el hijo menor las cuidaba. De hecho, los hermanos mayores de David eran guerreros, eran soldados del ejército de Saúl. ¿Qué vio? Aparentemente era un niño distinto, parece que no era para la guerra. Acostumbró a tocar el arpa en la soledad del cuidado de las ovejas de su padre, de su familia. Era un poeta y era de buen parecer. ¿Qué vio Dios de verdad en él? ¿Qué vio Dios en el corazón de David para bendecirlo? La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Ahí está la diferencia. David era conforme a la bendición de Dios, aunque no tenía ninguna expectativa, porque era el menor de su familia. Tanto así que cuando Samuel va a ungir a la casa de Isaí, el padre de David, el futuro rey de Israel, ni el papá se acordó de David. Es Samuel que él le pregunta si tiene algún otro hijo y él ahí se acuerda de David que estaba cuidando las ovejas y lo manda a llamar. Y inmediatamente Samuel reconoce que ese es al que vino a ungir como rey de Israel cuando el Señor lo determinara. ¿Qué vio? Usted dirá, pero David tuvo todos estos fracasos, pecados, situaciones difíciles, no tomó buenas decisiones con sus hijos, con su familia. Pero David dice, era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros leemos los salmos, cuando usted lee los salmos, la mayoría de los salmos son o tienen como autor a David. Cuando usted lee los salmos, cuando yo los leo, veo una profundidad tan grande en la relación que él tiene con Dios. De hecho, yo creo que es un hombre muy adelantado a su tiempo. Declara incluso profecías mesiánicas. Por lo tanto, él aprendió a tener una intimidad tan cercana con Dios. Tener una relación que se fue haciendo fuerte allí en las pequeñas cosas, hasta asumir ese reinado que estaba preparado para él. ¿Pero por qué? Porque era conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros anhelamos bendición, tenemos una fe que es conforme al corazón de Dios. ¿Se ha preguntado que lo que estamos pidiendo, cuál es la razón y el propósito de hacerlo? Podemos establecer que lo que estamos pidiendo es la intervención de Dios en lo que anhelamos, incluso diciéndole lo que necesitamos. Pero primero, saber que la bendición viene de lo alto y que Dios responde como Él quiere y no simplemente como nosotros hemos ideado en nuestra mente. Generalmente Dios nos sobrepasa, Dios nos lleva a más de lo que nosotros pensábamos. Pero nuestro corazón, nuestra fe debe estar centrada en el propósito de Dios. Qué lindo, ¿no? Como dice la palabra, un hombre común y corriente como David, pero era conforme a su corazón. A veces yo me pregunto, ¿soy, Señor, conforme a tu corazón? Hacerse preguntas como esas llegan a ser hasta lacerantes, ¿no? Porque uno inmediatamente, humanamente dice, me falta tanto. Me falta estatura espiritual, me falta nivel espiritual, me falta añadir cosas a mi vida para llegar a ser conforme al corazón de Dios. Hermanos, para llegar a ser conforme al corazón de Dios, debemos rendir toda nuestra vida para ser guiados por el propósito de Dios y no por nuestros pensamientos, ajustados a las enseñanzas de la palabra, llenos de su Espíritu Santo y actuando en fe para alcanzar lo que Dios tiene en su mano, no lo que nosotros pensamos,
solamente, sino lo que Dios tiene en su mano. Entonces, esta fe, cuando es centrada en el corazón de Dios, cuando es conforme al corazón de Dios, nos llevará a lograr grandes prodigios y grandes obras que serán testimonio para mucha gente. El domingo pasado le contaba que hemos visto muchos testimonios durante este tiempo. Es tan glorioso, hermanos, sentir, escuchar y ver lo que Dios ha hecho en distintas personas. Cómo Dios ha sanado, cómo el Señor ha estado obrando en situaciones de crisis imposibles y ha traído la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque hemos tratado de aproximarnos para orar conforme al propósito de Dios y no conforme a nuestras ideas. Pero el Señor ha sido fiel, nos ha respondido, porque hemos ido delante de Dios diciéndole: Señor, oh, si me dieras bendición. ¿Puede usted esta mañana decir: oh, sí, Señor, sí, oh, Señor, si me dieras bendición? La bendición viene de Dios. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es renunciar a mis propias ideas para recibir la bendición que viene de lo alto. Qué glorioso es el Señor, que nos enseña todos los días de nuestra vida. Número 2, una fe persistente. ¿Tiene usted una fe persistente? ¿Ha orado pidiendo la bendición de Dios, pero sin retroceder un segundo ni un minuto, dudando que Dios va a hacer lo mejor con su vida? La fe debe ser persistente. Ahí en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, va a entender una palabra el profeta Habacuc que le entrega a Dios. Él había estado luchando, altercando con Dios porque en primer lugar le había dicho a Dios: Señor, ¿por qué no haces nada? Mira cómo está viviendo el pueblo, la injusticia y el pecado de la nación. Dios le responde y le dice entonces que va a tomar a los babilonios para llevarse al pueblo de Dios en cautiverio por 70 años. No le gusta la respuesta a Habacuc. No le gusta. Entonces estaba orando o estaba pidiéndole algo a Dios que era su propia idea. Y entonces no le gusta la respuesta de Dios. Pero Dios tenía todo planificado. Nada a Dios le toma por sorpresa. Dios conoce todas las cosas. Conoce nuestro devenir, conoce lo que va a ocurrir con nosotros. Y Él tenía planeado aquello. Razón tenía Habacuc. La nación estaba lejos de Dios, en pecado. Ocurrían cuestiones pero impensadas que podían ocurrir en Israel porque era el pueblo escogido de Dios. Entonces Dios tenía un plan. Bueno, y lo empieza entonces a descubrir. Él se acerca al Señor, busca a Dios, el profeta, hasta que recibe una palabra del Señor. Le da una visión, le muestra una visión. El Señor no los librará del cautiverio, pero sí salvará y guardará al remanente, a los que sean fieles, y que cumplirá la visión. ¿Cuál era la visión? El cautiverio. Es lo que Dios le había mostrado a él, que va a ocurrir aquello, que Dios lo hará, lo que prometió lo hará, pero el justo por su fe vivirá. Esa es la respuesta que entiende ahora en el capítulo número 2. Ahora deja de altercar con Dios y se da cuenta que su oración debe estar en las manos de Dios. Y Dios le dice: va a ocurrir, Habacuc, va a ocurrir. Escribe la visión, muéstrale a la gente. No la ocultes, que sea visible a todos, pero el justo por su fe vivirá. La fe debe ser persistente. Cuando el Señor nos ha dado una visión, como se la dio a Habacuc, cuando nos ha dado una visión y nosotros anhelamos que se cumpla. Muchas veces Dios nos ha mostrado cosas personales y que no queremos contar, evidentemente, porque
queremos que nadie pueda dañar o añadirle a lo que nosotros le hemos pedido a Dios, porque uno cuando le cuenta a alguien, a lo mejor esa persona nos empieza a dar las directrices y lo que tenemos que hacer, cuando en realidad Dios nos ha de mostrar lo que debemos hacer. Y entonces uno tiene que ser persistente en la visión que recibe de Dios. Es la única forma de poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Debe ser una fe persistente que permanece en una visión y no se mueve de allí. Debe vencer las amenazas de la fe. ¿Qué amenazas de fe tenían los israelitas? Terrible. ¿Cómo creer si vamos a ser cautivos por 70 años? ¿Cómo creer si el juicio de Dios viene? Pero Él dice, el justo por su fe vivirá. Aquel que sigue amando a Dios, aquel que sigue sirviendo a Dios, aunque haya un juicio sobre él, recibirá la respuesta de Dios. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. Es decir, todos los que permanecieren cerca de Dios, los que van a permanecer cerca de Dios, serían guardados. Su fe los haría ser preservados. El justo por su fe vivirá. Por lo tanto, nos invita a ser persistente en nuestra fe. A veces tenemos un impacto de Dios en nuestra vida, y nos ha pasado a todos, que nos revoluciona el corazón. Queremos contarle a todo el mundo, pero retenemos, nos guardamos. Pero después de un tiempo, como no viene el resultado de lo que quise, de lo que vi, cuando oré al Señor en el propósito de Dios conforme a su corazón, lo voy abandonando, lo voy dejando. Me entretengo haciendo otras cosas. Hace un tiempo atrás conocí a un hermano, buen hermano, que se había preparado en el Instituto Bíblico con la visión de servir al Señor. Y de repente yo lo encuentro vendiendo en una tienda. Vendiendo en una tienda. Él había venido de fuera del país, no era chileno. Y entonces yo comencé a orar y a orar por él, indistintamente porque no asistía a la congregación. Pero yo sabía que ese hombre se había preparado para servir a Dios. No que era malo lo que estaba haciendo, pero se había quedado estancado mucho tiempo en aquello a lo que Dios no lo había llamado a hacer, sino simplemente era un trayecto corto que debía correr ahí hasta llegar al propósito de Dios. Yo le mandé a decir que el Señor lo había preparado, y se lo dije con esta frase, a lo mejor muy fuerte, para vender camisas o para vender vestuario, ¿no? Y yo tenía la plena convicción de que Dios lo había llamado. Es impresionante, hermanos, que esa palabra se cumple. Después de un tiempo, lo puedo ver que está sirviendo a Dios, está sirviendo al Señor en el lugar que Dios quería, en el tiempo que Dios quería. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes para él. Pero seguramente en la necesidad él tomó otro camino. Pero rápidamente pudo volver atrás y comenzar de nuevo y empezar a creer que Dios lo había llamado. Eso se llama fe persistente. Sin fe persistente no vamos a lograr nada de lo que Dios nos ha prometido. Fe persistente no es el lloro o un llanto permanente. ¿Qué quiere decir con esto? No significa que cada vez que oramos vamos a ir a llorar al Señor por lo que no nos ha dado. Y a veces no es una oración de fe, sino es una oración de tristeza, de no alcanzar lo que se desea. Y a veces confundimos la oración de fe con palabras de dolor respecto a lo que no hemos recibido. Una vez que nuestra oración está en las manos de Dios
Y yo sigo orando por eso, pero estoy orando porque sé que Dios me bendecirá. Si estoy en su propósito, en su dirección, Dios bendecirá mi vida. Confianza, que Dios tiene su tiempo y tiene sus procesos, pero yo debo entenderlos. ¿Y cómo los entiendo? Cuando aplico mi fe, mi confianza en que mi futuro está en las manos de Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Si Dios ha decidido bendecirnos y ha determinado algo para nosotros y su fe es persistente o mi fe es persistente, vamos a alcanzar lo que Dios nos dijo que iba a hacer con nosotros. Vamos a lograr aquello que nos ha costado tanto, pero que vendrá en el tiempo de Dios, que vendrá en el corazón de Dios, porque soy una persona que persiste. La gente abandona rápido, hermanos. La gente abandona generalmente las tareas que pensó que eran buenas, lindas, que le traerían mucha prosperidad, pero quieren la prosperidad y el éxito inmediato. No han sembrado, no han luchado, no han proyectado, no han imaginado lo que van a tener, simplemente se aburren y abandonan. Y toda la vida mucha gente pasa haciendo lo mismo, tomando algo, dejándolo, lo toma, lo deja, porque no ve lo que él quiere. Pero el que es visionario, el que tiene fe, con los ojos de Dios comienza a mirar lo que Dios le habló, lo que Dios le dijo, lo que Dios le enseñó, lo que percibió en su espíritu, lo que alcanzó por la fe, que aunque no lo tiene en su mano, sabe que vendrá, que se cumplirá la palabra de Dios, esa palabra que ha empeñado en nosotros. Por lo tanto, hermanos, debemos tener confianza en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, nosotros usamos el tiempo Cronos. El tiempo Kairos es el que se ocupa para el tiempo de Dios. Ese tiempo de Dios en que no tiene nada que ver con nuestro tiempo ni con nuestras circunstancias. Tiene que ver con esas cosas eternas de Dios y que Dios diseña en su corazón, en su mente, para hablar de Dios de forma figurada. Y podemos terminar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuándo? Cuando persistimos en nuestra fe. Número 3. Debe ser una fe absoluta, total. No podemos tener una fe a medias. Conocer a Dios en la intimidad, conocerle y entenderle, tener la certeza total en las promesas de Dios. Es impresionante la carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, la carta de la despedida del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, el hombre que de alguna forma va a llevar gran parte del ministerio del apóstol Pablo y lo está preparando para que sea un predicador de la palabra, para que tenga buen testimonio, para que se aparte de los falsos maestros, para que persista en la palabra, para que aprenda a sufrir por la causa de Cristo. Es tan lindo porque en un momento le dice que él sabe a quién le ha creído. Yo sé a quién he creído, dice Pablo. Y él guardará mi depósito para aquel día. Es decir, yo sé que he creído en él. Y estoy seguro que en el tiempo venidero el Señor guardará, asegurará mi salvación. Estoy por partir, por zarpar de mi vida ministerial, pero sé que Él guardará mi buen depósito. Mi salvación estará asegurada porque fui un hombre de fe. Entonces necesitamos tener una fe absoluta, total, para poder alcanzar todo lo que Dios espera de nosotros. Si miramos una vez más el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librare del mal para que no
me toque o no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuándo le otorgó Dios lo que pidió? Cuando oró conforme al corazón de Dios, al propósito de Dios. Cuando oró con una oración persistente, sabiendo que va a recibir de Dios. Y cuando ora con una fe absoluta, total. Si me dieras bendición. Y además, dice, ensanchares mi territorio, si tu mano está conmigo. Qué tremendo, ¿no? Si tu mano está conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Es decir, una fe total, absoluta, que se preocupa de cada detalle de su vida para ser entregado al Señor. ¿Sabe, hermanos amados? Yo creo que muchas veces no recibimos lo que nosotros esperamos o de lo que creemos aún visualizando que es de Dios. Es porque muchas veces nuestra fe no es total, no está rendida totalmente a Dios. Preocúpese de mirar el texto ahora. Mire su Biblia. Incluso cuando le pide ensanchar el territorio, que le dé bendición, le dice que lo libre del mal para que ese mal no le dañe. Es decir, cuando tenga la respuesta de Dios, cuando alcance lo que me diste, cuando tenga el favor tuyo y sea prosperado, no me olvidaré de ti. Por eso que nada me dañe, que el mal no me dañe, sino que siga sirviéndote con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Y le dice, el texto dice, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué se lo otorgó? Porque este hombre había orado conforme al corazón de Dios, había persistido en su oración y también había puesto su vida en las manos de Dios. Es decir, él sabe que la bendición viene de lo alto, que no tiene que ver con él, tiene que ver con Dios, con lo que Dios quería hacer y cómo Dios nos puede hablar a nosotros a través de este hombre. Tratamos de buscar la historia, la biografía o datos históricos de Jabes y no encontramos más que este versículo y aquella ciudad que se llamó Jabes. Pero fue un hombre conforme a su corazón. Fue un hombre que en su tiempo causó sensación a los demás porque fue brillante. Fue un hombre ilustre. Tenía una fe impresionante, una fe que era absoluta, que amaba a Dios con todo su corazón. Creo que es una gran lección la vida de Jabes para nosotros. Creo que tenemos que aprender a pedirle a Dios y a visualizar las visiones de Dios, pero conforme al corazón de Dios. Tenemos que hacer crecer nuestra fe para que nos impulse para alcanzar la bendición de Dios. No sacamos nada con orar y orar y orar si no estamos orando con fe, con certeza de lo que Dios va a hacer. Muchas veces he orado por un sueño de Dios, que yo sé que es de Dios, que no es algo mío, que recibo, que Dios puede hacerlo. Y a veces han pasado años, pero nunca me olvido de esa visión, de ese sueño. Y quiero decirle, hermanos, que muchas veces cuando no estaba ni siquiera pensando en aquello, Dios trajo la respuesta necesaria, importante. Y ahí yo me acordaba que siempre tenía la seguridad que si lo que estaba orando estaba en el propósito de Dios, nada podía detener la obra de Dios. Y ese es mi principio de vida. Mi principio de vida, la de mi familia, es saber que nuestra vida está en las manos de Dios, que Él nos ayudará. Hermano amado, no se desespere en este tiempo, su vida está en las manos de Dios. No le escuche tanto las redes sociales y el periódico y la radio, la televisión, porque a veces hemos leído más esos artículos que la palabra de Dios. A veces estamos preocupados de todos esos detalles y parece que nos abruman. ¿Es una realidad lo que cuentan? Es una realidad. Aunque no todo es verdad, ni tampoco todo es mentira.
Pero no nos debe preocupar nuestro entorno, nos debe preocupar lo que Dios va a hacer. Por lo tanto, hermano y hermana querida, nosotros tenemos que tener esta fuerza de Dios, este poder de Dios, esta fe que nos ayuda a ser unos hijos de Dios que alcanzan los propósitos de Dios, pero que también al tener esa fe nos va a desafiar para alcanzar la bendición que esperamos. El problema está no en Dios, está en nosotros. Si nosotros aprendemos de este hombre Jabes, por algo está escrito aquí y está en medio de una genealogía descendientes de Judá. Alguien puede pasar por alto el capítulo 4 porque está hablando de una serie de personas que aunque usted lea la Biblia, no se va a acordar ni el 10% de los nombres que están ahí. Pero aún ahí en esa genealogía hay una palabra de Dios para nosotros. Aún ahí hay un hombre que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, de ser bendecido, pero hacer la voluntad de Dios. Que nunca la bendición de Dios nos aparte del propósito de Dios. Que el Señor ponga en nuestra mano la respuesta para acercarnos más a Él. No podemos alcanzar nada si no tenemos fe. No podemos lograr bendición de Dios si no tenemos una fe que es capaz de esperar, de conocer y saber y entender los tiempos de Dios. A veces nosotros somos tan naturales y tan humanos porque lo somos y estamos apegados a la tierra. Pero también tenemos nuestra parte espiritual. Y nuestra parte espiritual debe primar sobre todo lo demás y saber que en el Señor ya están hechas todas las cosas. Usted dirá, pero ¿cómo, pastor? Ya está hecho, la respuesta de Dios ya está dada. Pero vendrá en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Si el Señor ya determinó algo para nosotros, el Señor ya lo hizo. Porque el Señor no tiene problemas con como nosotros visualizamos el tiempo, pasado, presente y futuro. Dios no se mueve en eso. Para Dios el tiempo es distinto al nuestro. Entonces Él ya nos bendijo, dice Efesios 1:3. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, Él ya determinó bendición, ya Él determinó, y la mayor bendición fue la cruz de Cristo, en nuestra salvación. Y junto con ello vendrá todas las cosas que Dios desea hacer y darnos a nosotros. Hermano, no se estacione, no deje de servir a Dios con fe. Crea que si Dios le habló una palabra, le habló una visión, le mostró una visión, le habló a través de las Escrituras, le confirmó de diferentes maneras, esa palabra se cumplirá. A lo mejor no en el tiempo suyo, pero sí en el tiempo de Dios. Y veremos que viene la bendición de Dios sobre nuestra vida. Oremos este día y digámosle, Señor, oh, si me dieras bendición. ¿Cuántos de los que están allí en casa pueden hacerlo esta mañana? ¿Cuántos se deciden a orar por la bendición que viene de Dios? Que es más allá que tu esfuerzo humano, que mi esfuerzo humano. La bendición de Dios es mucho más allá de lo que nosotros podemos lograr de forma limitada. Necesitamos de la bendición de Dios. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora quiero recibir bendición, pero esa bendición que viene de lo alto. No permitas en ningún caso que yo pierda la gracia en este tiempo. Dígale, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Necesito recibir, necesito entender, necesito poner mi vida en las manos tuyas. Señor, gracias por lo que harás. En fe declaro que lo que está en tu propósito y yo he deseado vendrá y no tardará, vendrá en tu tiempo, vendrá en el momento que tú decidas darnos. Yo sé, Señor, que tú bendecirás a la iglesia, bendecirás las familias, bendecirás a cada persona. Esta misma hora seguirás bendiciendo a tus hijos. Hermanos amados, ya en la conclusión de
de este tema, hemos orado, buscado a Dios. Permita que Dios hable a su corazón, no solo hoy, sino que siempre. Aparte ese tiempo a solas con Dios, donde estamos nosotros y el Señor. Ubica un lugar, un espacio. Ahora es difícil cuando toda la familia está en casa, pero siempre hay momentos para consagrarse a Dios. Usted verá la mano de Dios venir sobre su vida. Y pueden haber muchos Javes ocultos en el silencio del anonimato, pero que Dios va a sacar a la luz. Dios va a llamar a mucha gente en este tiempo, a muchos de nuestros jóvenes, a muchos de nuestros hermanos, hermanas, para cumplir los propósitos que siempre has tenido con ellos y con nosotros. Y veremos la gloria de Dios. No tenga duda, lanzo una palabra en este momento, y una palabra profética, que nos quedaremos pensando, visualizando el día que volvamos a juntarnos. Y en los primeros días y las primeras semanas vamos a ver testimonios gloriosos de personas que comienzan a lograr cosas importantes en el reino de Dios. Estoy seguro que Dios levantará un tremendo ejército de gente que lleve a cabo los planes de Dios. Y estoy entusiasmado con eso. Siempre cuando eso viene a mi corazón, yo sé que Dios va a aumentar lo que tenemos y lo que somos. Estoy hablando en el sentido de la iglesia. Yo no persigo éxitos personales. A esta altura de mi vida he consagrado mi vida a Dios, y todo lo que nosotros pensamos como familia es lo que Dios quiere hacer, lo que Dios va a hacer. Y yo les digo en este tiempo proféticamente que cuando volvamos vamos a ver cosas que nunca hemos visto, y vamos a ver personas que parecían anónimas, personas que las veíamos en el culto, pero Dios las va a tomar y las va a llevar por un camino de victoria. Quédese con esa palabra también, será importante para su vida. Si hay alguien, algún amigo que necesita conocer al Señor a través de la fe y no tiene fe, no tiene esa fe que necesita diariamente, yo quiero decirle que el único que puede impartirle fe es la presencia del Señor Jesucristo en su corazón. Es por eso que debe recibirlo. Si usted quiere acercarse al Señor, este es el momento. Dígale: Señor, he oído tu voz, tu palabra. Quiero entregar mi vida delante de ti. Quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi vida. Y quiero, Señor, consagrar todo lo que soy. Te entrego mis pecados, mis cargas, mis errores, mis hierros, y quiero hacerte Señor de mi vida. Si usted está con ese pensamiento y ese corazón y esa oración, le aseguro que usted será una persona diferente en muy poco tiempo, porque Dios lo va a tomar, lo va a moldear conforme a su corazón. Iglesia amada, estoy visualizando visiones tremendas de Dios que impactan mi corazón, que impactan mi corazón al ver lo que tú vas también a ver como resultado de estos tiempos que vivimos. Vamos a ver la gloria de Dios tremendamente, porque la gloria postrera será mayor que la primera gloria. Lo que hemos logrado no es nada frente a lo que Dios tiene para nuestra iglesia, aquí en este lugar, en esta ciudad y en nuestro tiempo. Así que ore conforme al corazón de Dios y alcanzaremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Queridos hermanos, a la hora de la despedida ya en este domingo, quiero decirles que les amamos mucho, de verdad que les extrañamos, y sobre todas las cosas, sí estamos seguros que estamos unidos en comunión, en la oración, en la lectura de la palabra, a través de los devocionales que tenemos, a través de las actividades espirituales que tenemos durante la semana. Yo sé que están
la mayoría de los hermanos involucrados, deseando, amando a Dios de esa forma. Así que hermanos, tengan una linda semana, que el Señor les bendiga mucho y estamos en nuestro próximo culto. Abrazos y bendiciones para ustedes en esta mañana. Estamos más conectados que nunca, sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir, solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.